Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas, familia. Dios los bendiga por estar hoy en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sean bienvenidos hoy 26 de mayo del año 2022. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, quien nos permite estar reunidos en este momento. Sea la gloria, la honra y el poder para el Todopoderoso, para el Creador. Señor, hoy queremos colocar, Señor mío, este tiempo en tus manos, Señor. Hoy queremos, por favor, que seas tú tocando nuestros corazones, Padre Celestial. Perdónanos porque sabemos que no merecemos absolutamente nada de lo que nos das, que lo que nos das es por misericordia, que lo que nos das es porque tú verdaderamente nos amas, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque no somos dignos, porque nos equivocamos todos los días, porque hacemos lo contrario a lo que tú deseas, Señor, porque probablemente contristamos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Perdónanos por nuestros pensamientos, por nuestras malas palabras, nuestro mal actuar, Señor. Y hoy, así, Señor, como tu amado Hijo limpiaba los pies de sus discípulos, te pedimos, Señor, que limpies hoy nuestra alma de cualquier suciedad que hayamos recogido en este día, Señor. Límpianos como lo hiciste con Isaías, Señor. Límpianos, Señor, tomando ese carboncillo que es el Señor Jesucristo, e impregnándolo, Señor, en todo nuestro ser. Por favor, que no sea el hombre quien hable, sino que sea de verdad tu Santo Espíritu. Coloco en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos, de mi familia, Señor, para que seas tú tomando como instrumento mi voz y tocando los corazones que tú desees tocar, Señor. Trae con benignidad, Señor, y con lazos de amor a todo aquel que está lejos de ti, Señor, y que sea hecha tu voluntad por encima de la de los hombres. En el nombre de Cristo Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, te damos la bienvenida, Señor, y disponemos de nuestro corazón para la preciosa enseñanza que traes en la noche de hoy. Bueno, amados hermanos, hemos venido tratando un tema de verdad muy apasionante, muy edificante, que hemos podido aprender muchas cosas a medida que hemos venido desarrollándolo, ¿cierto? Hemos aprendido cómo el Señor, en su gracia, misericordia, benevolencia y sabiduría eterna, pues dio inicio a la creación. Muchas veces pensamos que los orígenes del universo solamente están descritos en Génesis, y como hemos venido estudiando por la misericordia de Dios, hemos visto que toda la palabra nos habla de esto. En la enseñanza pasada hablamos un poco sobre los tres cielos. Hoy, con la ayuda de Dios, quiero culminar la parte final de esa enseñanza. De pronto por el tiempo tuvimos que correr un poquito y de pronto no fue muy clara. Entonces el Señor ponía en mi corazón que volviésemos a tocar una parte, no todo, sino una parte, sobre todo la parte final de la enseñanza pasada, y que con base en eso pudiésemos seguir desarrollando el tema que hemos venido teniendo. Por eso ahí ustedes pueden ver que el título que tenemos para la noche de hoy es La creación, los orígenes, parte 7. Hoy es la enseñanza número 7. Y abajo dice antes de la recreación. Bueno,
Recordemos, amados hermanos, que el libro de Génesis, ¿cierto? En el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, nos habla sobre la creación como tal, los orígenes de la creación. Pero que a medida que íbamos estudiando, sobre todo el versículo 1 del capítulo 1 y el versículo 2 de ese capítulo 1, ha sido muy extenso, ¿cierto? El Señor ha traído muchas enseñanzas y aprendizajes sobre solo estos dos versículos. ¿Y por qué lo traigo a connotación? Porque veíamos que la postura cristiana no está basada, digamos que en una sola interpretación, sino que este tema de los orígenes hay dos interpretaciones muy importantes. Una en la que vimos un postulado primeramente, donde los teólogos que siguen esta postura dicen que la creación completa como tal no lleva más de entre 6.000 y por mucho 10.000 años de existencia. Y veíamos, ya esta es más o menos la tercera enseñanza viendo esa posición, en la que otros hermanos dan una posición en la que no, la creación no lleva miles, sino lleva millones de años. Yo les decía algo muy importante, y es que la idea de estos estudios no es ser dogmático. ¿Qué quiere decir eso? Que si no es lo que que si ustedes no creen lo que se está enseñando, entonces ustedes no son salvos, o la persona se va a ir para el infierno, o va a caer en apostasía, o bueno, una serie de situaciones que hay veces se llegan a tomar cuando uno está en una secta. Pero como eso no es lo que sucede acá, sino que aquí estamos es estudiando la palabra, estudiando la Biblia y viendo claramente las diferentes posiciones de los estudiosos y eruditos, pues nosotros conocemos las dos posturas y cada quien tomará su respectiva posición. Por eso los invito a que por favor, cuando tengan un tiempo, escuchen las enseñanzas pasadas, empiecen desde la primera, porque si no, no van a entender muchas veces a qué me refiero, porque ya son temas que se ha tocado. Y pues para poder avanzar no puedo repetir y repetir y repetir. Es importante, amados hermanos, que lo entiendan. No por mí, yo ya lo sé, es por ustedes, para que crezcan, para que no tomemos solo lechecita espiritual, sino como me dice la palabra, es necesario que comamos vianda, que nos alimentemos. Y eso solo ocurre cuando escudriñamos la palabra. Hagan de cuenta como cuando se va a sacar el petróleo de la tierra. El petróleo de la tierra no está a metros de la superficie terrestre, no. Hay que hondar, hay que excavar, hay que meterse varios kilómetros dentro de la tierra para poder hallar lo que se llama ese oro negro, ¿cierto? Y preciado para la humanidad, no para nosotros, pero sí para el ejemplo. Asimismo tenemos que escarbar la Biblia, hondar lo más profundo, no comer entero. Ustedes no se pueden quedar con lo que yo les digo. Ustedes tienen que investigar y tomar una posición y decir, con base en lo que yo he estudiado, creo en esta primera postura o creo en esta segunda postura que estamos viendo. Es muy importante, amados hermanos. ¿Y por qué? Porque sé que pronto muchos no les fue tan clara la enseñanza de los tres cielos. Es por eso que vamos a hacer esta enseñanza de la manera en que va a ocurrir, para que tengamos más claridad sobre este tema. Entonces, amados hermanos, Génesis 1.1 me dice, amados hermanos, espero que tengan su Biblia o algo en lo que puedan ver o por lo menos anotar. Génesis 1.1, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros estudiamos a profundidad esto, que quiere decir que en el principio, sí, estamos hablando de Bereshit,
que es la palabra en hebreo. Cuando vimos creó, hablamos de la palabra bara, que quiere decir crear de la nada, o lo que conocemos como ex nihilo, es lo mismo, ¿sí? Que Dios creó de la nada, no existía eso que creó, ¿sí? Que Él hizo los cielos, ¿cierto? Y creó la tierra. Eso es lo que nos dice el primer versículo. Pero cuando nosotros pasamos al segundo, vemos un cambio abrupto terrible. De pronto cuando leemos así de corrido ni nos damos cuenta, ni nos percatamos. Pero evidentemente sí hay un cambio. Y es que después de que el Señor dice que Él creó los cielos, fíjense en que está en plural y la tierra está en singular. Él después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amados hermanos, la teología no es algo que esté por allá escondido, que sea para algunos. Eso es algo que tenemos que cambiar de nuestras mentes. Todo cristiano es teólogo, todo. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la escritura, si se la explicas a alguien, se la cuentas o tú mismo recitas un versículo, estás haciendo teología. Teología es el estudio de Dios por medio de todo, como Él se ha revelado de una forma natural, ¿sí? Con la creación que estamos estudiando, ¿sí? Y con una revelación escrita por medio de su palabra. Es importante que no nos limitemos, que no creamos que no lo podemos hacer. Claro que sí, todo el que quiere puede. Pero cuando yo voy a ese versículo 2, amados hermanos, ¿y por qué les digo esto? Nos damos cuenta de algo importante. ¿Cómo así que la tierra estaba desordenada y vacía? Nosotros estudiamos, y por eso les dije que tienen que ver las primeras enseñanzas. Estudiamos que desordenado y vacío en el hebreo era tohu babohu, y que esta expresión estaba representando que había sucedido algo, a la tierra le sucedió algo, porque en el primer versículo no estaba así. Es tal la gravedad de lo que le pasó a la tierra en el versículo 2 y a la creación, que después dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hermanos, pensemos, eso es teología, pensar, ¿por qué la tierra estaba desolada y vacía? ¿Y por qué habían tinieblas? Si Dios en sí mismo es luz y en él no hay tinieblas. ¿A qué se refiere la palabra? ¿Por qué están las tinieblas? Son cosas que yo tengo que hacer cuando estoy leyendo la palabra. Si tú lees la palabra, no corras, léela, léela, léela y léela, porque la misma palabra se interpreta a sí misma. Y después de eso dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oigan, pero resulta que yo tengo, y estoy seguro que no se habían dado cuenta de esto, por lo menos no todos, que aquí me está hablando de aguas. Pero ¿cómo así si luego los mares no ocurre su creación en el día 2? Y entonces, ¿por qué aquí me está hablando de aguas? Todo esto es lo que yo tengo que conjugar para poder entender. Hago una organización de mis preguntas y voy intentando, investigando para ver qué pasó. Entonces veníamos estudiando, amados hermanos, que efectivamente algo pasó entre esos dos versículos, entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Por qué?
Porque Isaías 45:18, como nosotros estudiamos, igual lo vamos a ver ahorita, me dice que Dios no creó la tierra tohu babohu, desordenada y vacía. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Por eso fue que hicimos el estudio de los tres cielos. Es muy importante que veamos por qué sucedió. Habíamos visto Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Les había traído la traducción en el hebreo y por qué esas 7 palabras son tan importantes. No voy a volver a tocar ese tema porque ya lo estudiamos. Pero ¿qué vimos? Que eso que me dice ese primer versículo me habla de 3 conceptos importantísimos. Y es que en ese principio, en ese primer versículo, Dios me dice que creó el tiempo, que creó el espacio y que creó la materia. Lo cual ratifica lo que después de casi 3000 años, 3500 años más o menos, el hombre vino a corroborar con todos sus científicos, ¿cierto? En que se hizo un tiempo, se hizo un espacio, se hizo la materia en algún momento. Que ellos lo llaman explosión, Big Bang, caos, es diferente. Pero ellos ratifican lo que la Biblia nos manifiesta. Veíamos que el Génesis refuta categóricamente 5 aspectos. Solamente se los voy a nombrar porque esto ya lo estudiamos. El primero es que niega el ateísmo. Ustedes quieren confrontar, no, sino mostrarle evidencias a un ateo, vayan a Génesis. El materialismo, de igual manera, el panteísmo, la evolución que tanto auge tiene ahorita, junto con el humanismo. Estas dos últimas, la evolución y el humanismo, son de las más preocupantes. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza a tal grado que se han metido dentro de la misma iglesia. Y es necesario que nosotros volvamos a los orígenes de la palabra de Dios, donde esto se refuta completamente. Y alguien que se haga llamar creyente o cristiano, dentro de otras muchas más, no podría aseverar ninguna de estas 5 causales. Es muy importante entonces lo que estamos viendo en Génesis. Y no solamente escoger estudiar o hablar por hablar, porque no encontré otro tema que decirles. No, es muy importante lo que estamos haciendo. Entonces veíamos que Isaías 45:18 me dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Bará, Él es Dios, el que formó la tierra, ese formó es Asá, esas 3 palabras también las estudiamos, el que la hizo Yatzar y la compuso. No la creó en vano, no la creó babohu, vacía, es lo que quiere dar a entender esa palabra, sino cómo la creó Dios. Fíjense cómo es de hermosa la palabra. Para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces fíjense cómo no solo me puedo quedar con lo que dice Génesis. Por eso la Biblia va de Génesis a Apocalipsis. Y yo tengo que estudiar la Biblia en lo que más pueda, completa, de pasta a pasta. Claro, eso toma mucho tiempo, pero para eso hay personas que Dios ha usado para que aprendamos de ellas. Eso es lo que debemos entender. Ahora, después de esto, entendíamos que Génesis 1 me habla en plural, ¿cierto? Yo les dije, me habla de que en el principio creó Dios los cielos. Fíjense que no dice el cielo, la tierra sí, pero el cielo no. Dice los cielos. Entonces entendemos que hay más de un cielo. Y que 2 Corintios 12 del 1 al 4 me dice y me ratifica cuántos son. Génesis no me dice cuántos,
pero segunda de Corintios sí. Dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mírenlo, tercer cielo, hasta. O sea, hay un límite, hay un límite. En matemáticas se llama límites, desde hasta el tercer cielo. O sea, no hay más en términos de la creación. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Y miren la sabiduría de Dios, nos revela que en el tercer cielo, ¿qué hay? El paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, se le dio una revelación a Pablo que se le prohibió decir hasta ese momento en el que él está contando eso. Maravilloso. Yo no sé si vamos nuevamente tomando hilo y entendiendo qué es lo que el Señor nos ha venido enseñando. Entonces vimos el primer cielo, no voy a entrar a profundidad, el primer cielo es la atmósfera, ¿cierto? Hablábamos de la atmósfera, de lo que había y lo que cobijaba, es lo que vemos, es lo que cuando tú levantas tus ojitos, ves esas nubes, ese azul claro, ¿sí? Eso que parece tan lejano, pero a la vez tan cercano, ahí está ese primer cielo. Y que había algo importante, ¿no? La atmósfera. Y cómo la atmósfera tenía, digamos que permitía, porque Dios lo hizo de esa manera, en que la atmósfera sucediera un efecto que es el efecto electromagnético o el espectro, para ser más exactos. Y todo lo que involucraba este espectro, ¿no? En donde aquí en el primer cielo, amados hermanos, es donde gobierna Satanás y sus demonios, ángeles caídos también. Es importante que entendamos dónde estamos batallando, dónde estamos batallando. Entonces, en el primer cielo, ¿sí? Estudiamos las tres palabras, no voy a volver a hablar de eso, pero sí veíamos muy importante entender que el Señor, quien formó la tierra, quien hizo, quien la compuso, la hizo de esa manera. Que el espectro electromagnético es el que nos permite que tú y yo en este momento nos estemos comunicando. Pero también nos dice la palabra de Dios que hay un segundo cielo. Ese segundo cielo, ¿qué es? El cosmos, ¿cierto? Es eso que está más allá. Es eso que cuando estamos de noche es más claro. De pronto en el día no lo podemos entender o ver, más que entender, ver por la luz del sol. Pero en la noche vemos que hay un universo más allá, ¿sí? Que hay algo que nos muestra que no solo Dios se limitó al sol, la tierra y la luna y algunos planetas, no, sino que es algo tan grande que nunca, nunca tú, yo ni nadie va a poder explorar ni conocer a la perfección, jamás. Jamás va a suceder eso. Entonces, veíamos que en el segundo cielo, amados hermanos, lo que es el cosmos como tal, lo que conocemos como el universo, que conjuga todo, las galaxias, los planetas, las estrellas, las supernovas, agujeros negros, bueno, cuánta cosa hasta ahora el hombre ha podido detallar, cosa muy minúscula, eso fue lo que el Señor puso en el cosmos. Y dice Efesios 2 que este cosmos, específicamente en el versículo 2 de Efesios 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente? Es la guía del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Veíamos, amados hermanos, que el lugar donde actualmente reside
varios ángeles caídos. Ellos tienen dominio, ¿sí? Tienen la forma de mostrarse en el cosmos y en el primer cielo, en la tierra. Ellos están ahí. Por eso nosotros no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales, ¿sí? De este siglo, nos dice el Señor en su palabra. Es muy importante que entendamos. Miren, bueno, no había querido tocar ese tema, pero es preciso que lo toquemos rápidamente. Me hacían la pregunta a ustedes, amados hermanos, que si había vida extraterrestre en otros planetas, ¿cierto? Esa fue la pregunta exacta. La respuesta es no. ¿En qué sentido? En que haya otras civilizaciones como nosotros en otros planetas, como nos lo muestran las películas, ¿no? Que hay una cantidad infinita de civilizaciones. No, eso no me dice la palabra de Dios. Y si no me lo dice la palabra de Dios, ni me da indicios tampoco, yo no lo puedo aseverar, ¿sí? Pero sí lo puedo negar. ¿Por qué? Porque la Biblia solo me habla de la tierra y de la vida en la tierra. Y que Cristo murió en una cruz, no por un extraterrestre o un alienígena. Cristo murió en la cruz por ti y por mí, por los que habitamos el planeta Tierra. Entonces, ¿será que a Dios se le olvidó los otros planetas? Yo no creo, yo no creo. Además, porque en la creación, como lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la creación del hombre, Él lo hizo en la tierra. El Edén estaba en la tierra. Entonces la respuesta a esa primera pregunta es no. Ahora, que si hay entidades que se manifiestan en otros planetas o por fuera de nuestro planeta Tierra, la respuesta es sí. Y eso sí me lo apoya la palabra, como por acá, donde estamos viendo en Efesios 2. Eso que dicen que vieron eh, un platillo volador, que vieron a unas personas que no se parecían a nosotros, que parecían monstruos, que bueno, tanta cosa que se dice, amados hermanos, la palabra de Dios me dice que son demonios, demonios. Que si hay entidades por fuera de este planeta, sí, la respuesta es sí. Pero es muy diferente a decir que hay vida extraterrestre o alienígena a que no entiendan ellos que son demonios. Los demonios tienen el poder de materializar cosas, de crear voces. Acuérdense en el electromagnetismo, de aparentar algo, de engañar. Eso me habla la palabra de Dios. Entonces yo debo tener claro contra quién estoy combatiendo, amados hermanos. Y ese es el engaño de Satanás, tergiversar toda la palabra para que no la podamos entender. Entendido esto, explicado esto, debemos proseguir. Vamos entonces al tercer cielo. ¿Qué pasó con el tercer cielo? Bueno, el tercer cielo yo les decía que es el lugar donde mora Dios y su creación que celestial. Les di un ejemplo que era Ezequiel 1:1, que decía, dice el profeta, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Fíjense, dice los cielos. Fue, es como si él en visión hubiese traspuesto este primer cielo, el segundo cielo que es el cosmos, y hubiera llegado al tercer cielo, a la morada de Dios. Entonces la palabra me afirma de eso. Cuando uno lee todo el capítulo, que más adelante vamos a leer unos apartes de ese capítulo, pero para
otro tema puntual, vamos a ver qué vio Ezequiel allá en el cielo. Pero adicional a eso, Ezequiel de los versículos 26 al 28 me dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Está describiendo el trono de Dios. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y de apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Ustedes se imaginan ver la gloria de Dios? Ese debería ser uno de los anhelos más grandes del creyente, poder presenciar a su creador en plenitud. Pero bueno, para eso tendrán que suceder muchas cosas. Daniel también me muestra eso. Daniel capítulo 7 versículos del 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Eso hace referencia de Dios Padre, cuyo vestido era blanco como la nieve, santo, y el pelo de su cabeza como lana limpia, sabio. Su trono llama de fuego, verdad, y las ruedas del mismo fuego ardiente, justicia. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Todo esto es maravilloso y de pronto para nosotros y nuestro entendimiento algo como que no se cree, pero el cielo existe. Y es que muchas veces no hablamos de eso. El cielo donde está Dios, donde se encuentra el Señor, existe, sí. Por eso me estoy tomando este tiempo, por eso les decía que el Señor puso en mi corazón que volviésemos a tocar este tema para entenderlo mejor. Vamos a Apocalipsis 4. Después de esto miré, está hablando Juan, el apóstol, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, sube, ¿dónde está el cielo? Arriba. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Fíjense que aquí habla de el cielo, ya no habla en plural, está hablando que en el tercer cielo es donde está el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Fíjense, amados hermanos, que es igual a lo que estábamos leyendo con Ezequiel, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y ve sentados a los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, esos son similares a los que describe Ezequiel, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Fíjense lo que pasa en el cielo. Eso está pasando ahorita, hermanos. El que era, el que es y el que ha de venir, siempre exaltando al Señor.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Así vamos a estar nosotros. Así que si a ti no te gusta estar postrado ante los pies de Dios, no te va a gustar el cielo. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces fijémonos que la palabra de Dios es hermosa, perfecta, inerrante, nos está hablando de un cielo al que tú y yo esperamos llegar algún día, en algún momento. Eso fue lo que hizo Dios en el Génesis, en el versículo 1. La palabra nos habla de varios seres celestiales, ¿no? Nos habla de serafines, de querubines, de ángeles, de tronos, principados, seres vivientes, de potestades, que ya lo vamos a tocar también más adelante, como lo comentamos también en el segundo cielo, ¿no? Satanás es quien maneja tanto el primero como el segundo cielo por causa de qué? Del pecado. Pero esto no siempre fue así. Y es también bueno conocer que Satanás fue un querubín creado en el Edén y que después de que se encontrase pecado en su corazón, lo que es orgullo, también fue desterrado de ahí también. Veíamos en ese momento, amados hermanos, en Ezequiel 28, de que el Señor creó a Satanás, ¿sí? Ezequiel se refiere al rey de Tiro. Esto nos habla, amados hermanos, y es muy importante de que los demonios ejercen fuerza sobre los gobernantes. Aunque estos son unos temas ya mucho más profundos que no me da el tiempo, es importante entenderlo. Que muchos de los gobernantes que hay hoy están siendo influenciados por Satanás. Entonces ahí le está hablando al rey de Tiro, pero el rey de Tiro no es sello de perfección. Miren lo que dice: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿El rey de Tiro era perfecto? Claro que no. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, ¿el rey de Tiro nació en el Edén? Claro que no. Fijémonos y pongámosle mucha atención. En el huerto de Dios estuviste. Fíjense a quién le está hablando. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, fíjense, empezó hablando de Tiro y mire, ya está hablando de un querubín. Tu querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti que maldad. ¿Quién fue el primero que pecó? No fue el hombre, fue Satanás, que en ese momento no se llamaba Satanás, ya vamos a ver cómo se llamaba. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Mm? Y sigue. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Se le había dado un lugar a Satanás para gobernar. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ustedes recuerdan
que Pedro nos habla de que todos nosotros debemos ser probados, que nuestra fe debe ser probada, así como se prueba el oro que es pasado por el fuego. Dios probó a Satanás también. ¿Y qué halló en Satanás? Maldad. Hermanos, ¿qué habría en nosotros si Dios nos pasa por el fuego? Estás pasando por una prueba muy difícil, muy complicada. Ese es tu fuego. Pero ¿cómo vas a salir de ahí? ¿Vas a salir honroso, en victoria, o todo lo contrario? Es para pensar. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. O sea que Satanás tuvo un inicio y tendrá un fin. ¿Un fin en qué? En su maldad, que ya no podrá hacerle daño a las demás personas o a los demás seres. No que se aniquile. Eso no sucede. Nadie es aniquilado. Por eso existe el infierno. Lucifer fue creado ¿en dónde? En el Edén. Pero ese Edén era diferente al del hombre. Y de igual manera también asimismo fue creado Satanás diferente. Fue creado de hermosura. Sus piedras, dice que, o sea, su vestimenta eran muy parecidas a las que usaba el sumo sacerdote en el pectoral. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento uno se fija en eso. Ahí vemos cómo él era guía para los ángeles que dependían de él. Podríamos decir de alguna manera que en ese momento, ¿qué era Satanás? Un sacerdote, pues él era el encargado de cuidar la santidad en el cielo. Así lo hizo Dios. Muchos pensamos de que Dios creó a Satanás. No, Dios creó a Lucero, ya lo vamos a ver, pero no lo hizo malo. La palabra me dice que lo hizo perfecto, pero le dio la opción, como nos la ha dado a nosotros, de escoger entre el bien y el mal, de decidir, y en él se halló iniquidad. Isaías 14, del 11 al 21. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, o sea, ya no se escucharon más en el cielo. Algunos interpretan que Satanás, que Lucero era el que ministraba toda la alabanza en el cielo. Imagínense, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Miren el nombre. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Miren lo que decía él. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Mm? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Miren el abismo. Lo que me dice en Génesis 1:2. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparad sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. ¿Dice quién? El Señor. Entonces vimos, amados hermanos, cómo Dios hizo un perfecto querubín, dotado de hermosura, de sabiduría. ¿Por qué creen que el enemigo hace lo que hace? Pero hermanos,
Ojo, aquí yo no estoy para exaltar a ese querubín caído, no, estoy para exaltar a Dios y que Dios es mucho más sabio que él y que él ya lo venció en la cruz. Así que no le tengas miedo. Si tú eres creyente, no le puedes tener miedo. Dios nos da la victoria porque Él ya venció. Pero la palabra nos muestra que este querubín perfecto cayó. Entonces, debido a que Él cae, arrastra la tercera parte, ¿cierto? Dice la palabra que arrastra la tercera parte de los ángeles. Entonces, el Señor establece un juicio. Algo pasó que no sabemos tú ni yo y la palabra no tampoco me lo dice. Algo pasó ahí y es lo que sucede entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Entonces, cuando nosotros leemos todo el capítulo de Génesis 1, encontramos lo siguiente. Y es que después de que Dios enjuicia a esos ángeles y a Satanás, ¿sí? La creación, esa primera creación celestial, ¿sí? Pasa a un estado diferente. Y el Señor decide, es la postura que siguen los teólogos que estamos viendo, y es que el Señor creó en el versículo 1:1 de Génesis, pero de ahí en adelante, del versículo 3 de Génesis, Él ya no crea, sino recrea. Por eso la enseñanza de hoy se llamó así, antes de la recreación. Entonces el Señor, si ustedes leen, son 6 días de la creación, ¿cierto? Pero hay veces pensamos que los días no tienen ninguna relación y la palabra me muestra que sí, que el Señor en el primer día adecua el espacio, el cosmos, porque ahí es el hábitat de todas las estrellas, planetas, y él lo llama en el día cuarto luminarias, el sol y la luna, las estrellas. Pero para eso, ¿qué sucedió? Que en el primer día de esa recreación, ¿sí? El Señor hizo también la luz. Eso ya lo estudiamos. Y ya sabemos que no se refiere a la luz del sol, sino a la energía como tal. ¿Qué sucedió en el segundo? En el segundo hábitat, el Señor adecuó, ¿cierto? El hábitat para los peces y las aves. Por eso dice que en el segundo día Él separó las aguas e hizo los cielos. Acuérdense que cuando estamos hablando de hizo se refiere a formó. ¿Por qué? Porque algo pasó que devastó la primer creación. Y ahora el Señor está formando, recreando. ¿Sí? Y por último, dice que el Señor adecuó todo lo necesario para que la humanidad y los animales pudiesen vivir. Es el planeta Tierra. Por eso el planeta Tierra es el único planeta comprobado ahorita que tiene la posibilidad de tener vida o que se dé la vida. ¿Sí? No hay otro como tal. La distancia entre el Sol y la Tierra, la distancia entre la Luna, los 23,5 grados de inclinación que tiene la Tierra, el espectro, todo lo que se maneja en el universo está tan perfectamente adornado y colocado para que nosotros viviéramos. ¿Te parece poco lo que hizo Dios? Y todavía nos atrevemos a decir que Dios no hizo lo que hizo. Entonces pasamos aquí a este último tema, que es lo que les traigo eh, en, la, en la noche de hoy, adicional, porque esto yo ya lo había explicado, pero quería explicarlo de una mejor manera. Entonces, miren, la palabra de Dios nos muestra que en su infinita sabiduría
Dios decide crear criaturas antes que a nosotros. El Señor creó criaturas antes de nosotros. ¿Cuáles fueron esas primeras criaturas que el Señor creó para que habitaran? Recuerden que Isaías 45:18 me dice que Dios hizo la creación para que fuera habitada, esa primer creación. ¿Mm? ¿Y quiénes la habitaban? Sencillo, los ángeles, los serafines, los querubines, en una dimensión que tú y yo no entendemos, entre otros más seres celestiales. Pero aquí hay algo importante que les quiero explicar, y es que los ángeles, hay veces pensamos que toda la creación angelical son ángeles, y eso no es verdad. Hay diferentes tipos de seres celestiales, donde digamos que podemos encontrar un poco más de información, aunque la información sobre los ángeles, la verdad, no es tan detallada, pero podemos encontrar que los ángeles como tal, en el hebreo, como ustedes lo ven, quiere decir malak, y en el griego ángelos, y en el latín viene de ángelos. Y de ahí es donde proviene la palabra mensajeros. Eso es lo que quiere decir los ángeles. Estos ángeles, amados hermanos, eran enviados por Dios, son enviados. Y la Biblia los describe en que son muy similares a nosotros, a tal punto que manifiesta la palabra de Dios que algunos de nosotros pudimos haber hospedado ángeles sin saberlo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Génesis 18, ¿sí? Son unas de las primeras, digamos que, relaciones que se tiene como tal de los ángeles. Se habla que Abraham, él vio a tres varones y les pidió que se hospedaran con él. Pero resulta que de esos tres varones, uno era Dios. Léanlo Génesis 18 porque no me alcanzo por el tiempo. Pero Abraham hospeda a Dios mismo. Eso es lo que se llama una teofanía. Eso es una revelación de Dios antes de haberse encarnado. Cristo se encarnó, ¿cierto? Él es 100% hombre, 100% Dios. Pero Abraham lo hospedó. Dice, y los otros dos, dice la palabra, en Génesis 18, eran ángeles enviados para destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham no sabía. Abraham no sabía eso. Tan fue así que Génesis 19 en adelante me habla de que Lot, ¿sí? Sobrino, eh, también vio a estos dos ángeles. ¿Cuál era la misión de estos tres en sí como tal? ¿Sí? No, ellos lo que querían era revelarle a Abraham lo que iban a hacer con Sodoma y Gomorra, que por el pecado iba a ser juzgada, iban a ser castigados y iba a ser destruida. Pero Lot, cuando ve a estos dos ángeles, porque Dios manda a esos dos ángeles, él también les pide que estén con ellos, que con él, perdón, que coman. Los ángeles comen, se alimentan, pueden hacerlo, tienen esa facultad. Por eso les digo que es que el ámbito espiritual no es tan sencillo como lo pensamos, de que se meten, se toman algo y les sale. Las películas nos muestran algo tan ficticio como que si fueran transparentes, ¿sí? Y que nada los afectara. No, cuando ellos se materializan, ellos tienen el poder de materializarse también, pueden consumir alimentos. Eso es lo que nos muestra estos dos capítulos, ¿sí? Y Lot los hospedó. Y después ya ustedes ya saben la historia, lo que pasó con Lot y lo que pasó con Sodoma y con Gomorra. ¿Qué versículo también me muestra lo que les estoy diciendo? Miren, Hebreos 13:2 me dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Clarito, claro como el agua. Debemos ser hospitalarios, hermandad, porque no sabemos. Los ángeles se pueden materializar y van a comer contigo y van a hablar contigo y tú ni yo nos vamos a dar cuenta. Pero, como les dije, no todos son ángeles.
Los ángeles son enviados, tienen la facultad, y es algo importante, la palabra de Dios en todas las apariciones, en casi todas, espero no equivocarme, se ve que los ángeles descienden a la tierra, pero los otros seres celestiales que describe la escritura no. Por ejemplo, los serafines y los querubines no, tienen una función diferente, no son mensajeros, ya se encargan de algo en particular en todo lo que tiene que ver en su instancia en el cielo. Si ustedes quieren aprender un poco más, les voy a dejar los versículos para que lo puedan buscar. ¿Cuál es ese versículo? Ezequiel, en el capítulo 1, de los versículos 4 al 14, allá pueden encontrar la descripción de los querubines. En Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 4, ahí pueden encontrar la descripción de los serafines. Y van a darse cuenta que no son nada parecidos con los ángeles. Entonces nos muestra un ministerio tan diferente como lo podemos llegar a imaginar. Por eso fue tan importante lo que estudiamos en Ezequiel 28 y Isaías 14, la creación de Lucero, del hijo de la mañana, Lucifer, que después se conoció como Satanás, como diablo. El nombre del enemigo de nosotros no es Satanás, no es diablo, ni tampoco la serpiente antigua. Esos son títulos. El nombre de él es el ¿qué? Lucero, el hijo de la mañana, Lucifer. Porque este lucero lo que traduce es el que porta la luz, por eso es Luzbel. Él fue creado en el huerto del Edén y desde ahí planeó ser igual a Dios y por eso cayó. ¿Mm? La palabra es muy específica al manifestar que en Génesis 1, en el versículo 2, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, lo cual nos dice que la creación original sufrió un terrible cambio, ya que Dios en el versículo 1 creó todo de una manera que diferente. ¿Y cómo lo sabemos? Se los he explicado varias veces, amados hermanos. Isaías 45:18 me dice que Dios no hizo la tierra ni la formó en vano, o sea, desordenada, sino que Él la hizo para que fuese habitada. Inicialmente, ¿para quiénes? Para los ángeles y las creaciones celestiales. ¿Cómo? No lo sé, pero es lo que me dice la palabra. Por eso Dios se burla de todas esas personas que dicen que saben cómo se inició la creación. Es imposible, nadie lo puede saber. Y fue lo que le dijo a Job allá en 38:7, donde él le dice desde el versículo 4 al 7 que ¿dónde estabas tú cuando fundaba Dios la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ya les expliqué que hijos de Dios son los ángeles. ¿Mm? Que Proverbios del capítulo 8, de los versículos 22 al 30, por tiempo no se los puedo tampoco leer, les dejo para que ustedes por favor lean un poquito, no les toma más de 10 minutos. Aquí se ve la grandeza de lo que hizo Dios, de la creación y cómo lo hizo. Como en el Salmo 4, del 1 al 9, el Señor vuelve y nos cuenta cómo lo hizo y qué es lo que Él hace. De lo más profundo de su corazón sale el amor por nosotros. Y por eso nos dio esa preciosa creación, amados hermanos. Entonces, viendo cómo Dios creó todo, y antes de lo descrito en Génesis 1:2, se revela que la tercera parte de los ángeles. Y Dios enjuicia. Y es por eso que el versículo 2 de Génesis ya se encuentra la creación de una manera diferente en el versículo que en el versículo 1. No es lo mismo. Esta es una razón por la cual, y con esto voy a terminar con este último punto, esta es una razón por la cual entendemos que el infierno, que también es representado en algunas veces, sobre todo en Apocalipsis,
como el abismo fue creado inicialmente para Satanás. Porque cuando nosotros leemos la palabra, ya vamos a ver solo 2 versículos nomás y acabo. ¿Por qué el infierno era para Satanás? Pues cuando estudiamos Génesis nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque ellos fueron creados primero que nosotros. Pero Génesis 1 no nos explica cómo fue. ¿Mm? No fue creado para la humanidad el infierno, pero definitivamente allá terminarán. ¿Por qué? Porque se pecó igual que Satanás. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, ¿quién? Dios, en el juicio, apartaos de mí, malditos. No lo digo yo, mire, lo dice la escritura, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue preparado para nosotros, pero debido a nuestra desobediencia, allá van a terminar. Apocalipsis 12, versículo 9, que nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso pasará, eso sucederá si actualmente Satanás maneja como maneja el universo en el sentido de potestad del aire. Imagínense cuando sea totalmente echado. Que Dios nos cuide y que Dios nos guarde. Era necesario, amados hermanos, hacer esta aclaración. Ya este tema no lo vamos a volver a tocar. Ya lo hemos estudiado suficiente, a plenitud. De igual manera, si les quedan dudas, los invito a que en el chat puedan dejarlas y las podamos responder a medida que vamos avanzando. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este momento, por este estudio y por tu grandeza. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, Señor, porque nosotros por sí mismos, Señor, somos unas personas totalmente equívocas en la interpretación de tu palabra, pero tu Santo Espíritu es quien nos guía. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, Señor. Amén y amén.